Todos creían que Clara Ramírez había perecido en el devastador incendio que arrasó su hogar hace 10 años. Pero cuando el montañero solitario Andrés Valverde se refugió de la tormenta en el pueblo minero de San Rafael y vio a la novia del poderoso empresario Julián Ortega, el destino revelaría una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. El viento aullaba entre los picos nevados como los lamentos de 1000 almas perdidas. Andrés Valverde ajustó su sombrero de ala ancha mientras su caballo resoplaba vapor en el aire helado de febrero de 1847. Las nubes plomizas se arremolinaban sobre las montañas de Colorado, amenazando con desatar una tormenta que podría sepultarlo vivo en la nieve. Pero entonces, el sonido de campanas repicando en la distancia cortó el silencio mortal del paisaje. Andrés entrecerró los ojos, divisando las primeras casas de un asentamiento minero anidado en el valle. Humo gris se alzaba de las chimeneas como dedos desesperados buscando el cielo. «San Rafael», murmuró, recordando el nombre en los mapas que había estudiado durante sus años de soledad en las montañas. Un pueblo nacido de la fiebre del oro, donde hombres rudos llegaban persiguiendo sueños dorados y encontraban más a menudo pesadillas heladas. El primer copo de nieve tocó su mejilla curtida como una caricia fría. En ese momento supo que no tenía alternativa. Descendería al pueblo, aunque cada fibra de su ser le gritaba que evitara el contacto humano. 3 años viviendo como ermitaño en las alturas le habían enseñado a confiar solo en sí mismo. Las campanas seguían repicando con urgencia festiva. Sin embargo, algo en ese sonido no concordaba con la atmósfera sombría del cielo encapotado. Era demasiado alegre, demasiado celebratorio para un día que amenazaba muerte helada. Su caballo, un Mustang robusto llamado Trueno, resopló nerviosamente. Los animales sentían las tormentas antes que los hombres, y este había sido su compañero fiel durante los largos meses de aislamiento. Si Trueno estaba inquieto, la tormenta sería feroz. De repente, una ráfaga de viento casi lo derribó de la silla. La nieve comenzó a caer con fuerza, transformando el mundo en un remolino blanco y cegador. Ya no había opción. Espoleó a Trueno hacia el valle, donde las luces doradas de las ventanas parpadeaban como estrellas terrestres en la creciente penumbra. El repiqueteo de campanas se hizo más intenso. Lo que no sabía era que estaba cabalgando directamente hacia el día que partiría su vida en dos, un antes y un después que ninguna tormenta podría borrar. Las calles de San Rafael estaban embarradas por la mezcla de nieve derretida y tierra. Andrés guió a Trueno entre los charcos helados, observando las construcciones de madera sin pintar que se alzaban como dientes careados a ambos lados del camino principal. El aroma de carbón quemado se mezclaba con el olor acre de los establos y el dulzor empalagoso de las bebidas alcohólicas que emanaba de los salones. Pero entonces notó algo extraño. Las calles, que debían estar desiertas por la tormenta inminente, bullían de actividad. Hombres con sus mejores ropas caminaban apresuradamente hacia el centro del pueblo, algunos cargando instrumentos musicales, otros con ramos de flores silvestres que parecían fuera de lugar en ese paisaje desolado. ¿Una celebración?, se preguntó en voz baja. Sus palabras se perdieron en el viento que ahora gemía entre los edificios como un animal herido. Un hombre corpulento, con delantal de herrero, se cruzó en su camino, cargando un yunque decorado con cintas rojas. Andrés lo detuvo con un gesto. «Disculpe, ¿qué se celebra hoy?». El herrero lo miró con curiosidad, notando su ropa de montañero y la escarcha que se había formado en su barba oscura. «¿De dónde viene usted, forastero?». «Hoy se casa don Julián Ortega con la señorita Clara, la boda más importante que ha visto este pueblo en años». En ese preciso momento, algo se agitó en el pecho de Andrés.
El nombre Clara resonó en su mente como el eco de una campana antigua. No podía ser. Sin embargo, su corazón comenzó a latir con una fuerza que no había sentido desde... ¿Clara?, preguntó, su voz apenas un susurro ronco. Sí, Clara Ramírez. Una belleza, aunque algo misteriosa, apareció en el pueblo hace 2 años, sin familia, sin pasado. Don Julián se prendó de ella inmediatamente. El herrero sonrió con malicia. Claro que cuando eres el hombre más rico del territorio, puedes permitirte cualquier capricho. El mundo se tambaleó alrededor de Andrés. Lo que vio a continuación lo dejó helado. Sus manos temblaron tanto que casi perdió las riendas. Clara Ramírez, el mismo nombre, el mismo apellido. Pero eso era imposible. Clara Ramírez había muerto hace 10 años en el incendio que destruyó la granja de su familia. Él mismo había buscado entre los escombros humeantes, había llamado su nombre hasta quedarse ronco, había llorado lágrimas que se secaron en el calor de las cenizas. Nunca imaginó que ese nombre volvería a atormentarlo en un pueblo perdido entre las montañas. La memoria lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Clara Ramírez, de 17 años, con trenzas color miel que brillaban bajo el sol de Kansas, sus ojos verdes como praderas en primavera, su risa cristalina que hacía que hasta los días más duros parecieran llenos de esperanza. Habían crecido en granjas vecinas, separadas apenas por un arroyo que en verano se podía cruzar de un salto. Clara era 3 años menor que él, pero tenía una determinación que avergonzaba a hombres hechos y derechos. Podía domar un potro salvaje, curar a un ternero enfermo y recitar de memoria todos los salmos de la Biblia. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La noche del incendio aún lo perseguía en pesadillas. Había estado en el pueblo comprando provisiones para el invierno cuando vio el resplandor anaranjado en el horizonte. Al llegar, la casa de los Ramírez era una antorcha gigantesca que iluminaba la oscuridad con su furia destructora. Los vecinos habían formado una cadena humana para combatir las llamas, pero era demasiado tarde. La madera seca había ardido como yesca. Entre los gritos y el humo, alguien le había dicho que la familia completa había perecido, los padres, los 2 hermanos menores y Clara. Pero entonces recordó un detalle que había enterrado en lo más profundo de su mente. Nunca encontraron el cuerpo de Clara. Los restos estaban tan carbonizados que era imposible identificar a las víctimas. Simplemente asumieron que había muerto con el resto de su familia. De repente, una posibilidad que no había considerado en 10 años se abrió como una herida fresca. ¿Y si Clara había sobrevivido? ¿Y si había escapado del incendio y había estado viva todos estos años mientras él la lloraba como muerta? El herrero seguía hablando, pero Andrés ya no escuchaba. Sus ojos buscaban desesperadamente entre la multitud que se dirigía hacia el centro del pueblo. Necesitaba ver esa boda. Necesitaba ver el rostro de la novia. Lo que no sabía era que su mundo estaba a punto de colapsar y reconstruirse en el espacio de un latido. La iglesia de San Rafael era un edificio modesto de madera, pero ese día estaba transformada. Guirnaldas de flores silvestres colgaban de las vigas y velas de cera pura, un lujo en esas tierras, iluminaban el interior con una luz dorada que contrastaba dramáticamente con la tormenta que rugía afuera. Andrés había atado a Trueno detrás del edificio y ahora se encontraba entre los curiosos que se apiñaban en la parte trasera de la iglesia. Su corazón martilleaba contra las costillas como si quisiera escapar de su pecho. En ese momento sonó la música del órgano, una melodía que flotó sobre las cabezas inclinadas como una bendición. Las grandes puertas de madera se abrieron de par en par y una figura en blanco apareció en el umbral.
Pero lo que vio a continuación cambió todo. Era ella, era Clara. El mismo rostro ovalado, la misma nariz respingona, los mismos ojos verdes que habían sido su tormento y su alegría durante los años de juventud. El tiempo había suavizado sus facciones, transformando a la muchacha en una mujer de belleza etérea, pero era innegablemente ella. Sus piernas casi cedieron. La sangre se le agolpó en los oídos con tanta fuerza que apenas podía escuchar la música. Clara estaba viva. Clara estaba allí, a menos de 20 metros de distancia, vestida de novia para otro hombre. Sin embargo, algo estaba terriblemente mal. Mientras avanzaba por el pasillo central del brazo de un hombre mayor, probablemente quien hacía las veces de padre, sus movimientos eran rígidos, mecánicos. No había alegría en sus ojos verdes, sino una resignación que le partió el alma. De repente, Clara levantó la vista como si hubiera sentido su mirada. Sus ojos se encontraron a través del mar de cabezas y sombreros. El reconocimiento fue instantáneo y devastador. La vi palidecer como si hubiera visto un fantasma. Sus labios se entreabrieron en un gesto de shock silencioso. Por un momento pareció que iba a desmayarse. En ese preciso momento, el hombre que esperaba en el altar se volvió para ver qué había causado la conmoción. Julián Ortega era todo lo que Andrés había imaginado. Alto, de complexión fuerte, vestido con un traje negro que gritaba riqueza y poder. Pero sus ojos eran fríos, como el hielo que se formaba en los picos más altos de las montañas. La mirada de Ortega se dirigió directamente hacia Andrés, y en esos ojos grises vio una inteligencia cruel que evaluaba y catalogaba cada amenaza potencial. Lo que no sabía Andrés era que acababa de convertirse en el enemigo más peligroso de Julián Ortega. Julián Ortega no había llegado a ser el hombre más poderoso del territorio por ser ingenuo. Había construido su imperio sobre cimientos de minas de oro, préstamos estratégicos y una red de favores y amenazas que se extendía desde Denver hasta Santa Fe. Controlaba no solo las riquezas de San Rafael, sino las vidas de quienes dependían de él. Pero entonces vio la manera en que Clara miraba al forastero del fondo de la iglesia. En 38 años de vida, había aprendido a leer las expresiones humanas como otros leen los mapas. Y lo que vio en el rostro de su prometida fue reconocimiento, shock y algo mucho más peligroso, esperanza. «Continúe, padre», murmuró al sacerdote sin apartar la vista del extraño. Su voz tenía un filo de acero que hizo que el anciano clérigo se apresurara con la ceremonia. En ese momento, Clara parecía haberse recuperado de su shock inicial. Apartó la mirada de Andrés y fijó la vista en sus manos entrelazadas, pero Julián notó el temblor que las recorría como hojas en el viento. Durante los 2 años de cortejo, Clara había sido obediente, callada, perfecta en todos los aspectos. Nunca había mostrado particular entusiasmo por su matrimonio, pero tampoco había protestado. Era como un hermoso jarrón vacío que él podía llenar con sus deseos y ambiciones. Sin embargo, la mirada que había intercambiado con el forastero había durado apenas 3 segundos, pero había sido suficiente para revelar un pasado que Clara nunca había mencionado. De repente, Julián comprendió que había subestimado a su prometida. La mujer misteriosa que había aparecido en San Rafael 2 años atrás, sin familia ni referencias, llevaba secretos más profundos de los que había imaginado. Nunca imaginó que esos secretos amenazarían todo por lo que había trabajado. El sacerdote llegó a la parte crucial de la ceremonia. Si alguien conoce algún impedimento por el cual estos dos no puedan unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio se extendió como una manta sofocante.
Julián mantuvo su mirada fija en Andrés, desafiándolo silenciosamente a interrumpir. Lo que vio a continuación lo dejó helado. El forastero apretó los puños hasta que los nudillos se volvieron blancos, y por un momento terrible, Julián pensó que iba a hablar. Pero entonces, Andrés cerró los ojos, respiró profundamente y se fundió entre la multitud hacia la puerta de la iglesia. Clara exhaló un suspiro que sonó como un sollozazo contenido. El viento helado golpeó el rostro de Andrés como una bofetada cuando salió de la iglesia. La nieve caía ahora con furia, convirtiendo el mundo en un torbellino blanco que ocultaba todo más allá de unos pocos metros. Sus botas crujían sobre la nieve acumulada mientras se dirigía hacia donde había dejado a Trueno. Cada paso se sentía como si estuviera caminando sobre cuchillos. Clara estaba viva, pero estaba perdida para él de una manera más definitiva que la muerte. Sin embargo, no podía sacarse de la mente la expresión de sus ojos. No era la mirada de una mujer feliz el día de su boda. Era la mirada de alguien que caminaba hacia su propia ejecución. De repente, escuchó pasos apresurados detrás de él. Se volvió para encontrarse con un hombre joven, de unos 20 años, con el rostro marcado por cicatrices de viruela y ojos nerviosos que no dejaban de moverse. «Señor, señor, espere», jadeó el joven. «Vi cómo miraba a la señorita Clara. ¿La conoce usted?» Andrés estudió al muchacho con cautela. En territorio hostil, la información equivocada podía ser mortal. ¿Quién pregunta? Me llamo Tommy Morrison. Trabajo en los establos de don Julián. El joven miró nerviosamente hacia la iglesia antes de continuar. Señor, si usted conoce a la señorita Clara, necesita saber la verdad sobre este matrimonio. En ese preciso momento, algo en el tono urgente del muchacho hizo que Andrés se detuviera. Lo que escuchó a continuación le hizo hervir la sangre. Este no es un matrimonio por amor, señor. Es un intercambio. Don Julián pagó las deudas de Clara a cambio de que se casara con él. Deudas que él mismo creó prestándole dinero cuando llegó al pueblo sin nada. La nieve seguía cayendo, pero Andrés ya no sentía el frío. Una furia ardiente comenzaba a crecer en su pecho. ¿Deudas por qué? Por medicinas, señor. La señorita Clara llegó a San Rafael muy enferma. Tenía fiebre alta, deliraba, hablaba de un incendio, de gente que había perdido. El doctor Morrison, mi tío, la cuidó durante semanas, pero las medicinas costaron una fortuna. Pero entonces, Tommy bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. Don Julián pagó todas esas deudas, pero después le dijo a Clara que le debía mucho más. Le mostró papeles, contratos que ella no recordaba haber firmado durante su enfermedad. La amenazó con la prisión por deudores si no se casaba con él. Sin embargo, lo que vino después fue aún peor. Y hay más, señor. Don Julián no es un hombre amable con las mujeres. Su primera esposa murió en circunstancias extrañas. Una caída por las escaleras, dijeron, pero las criadas susurraban cosas diferentes. La tormenta rugía a su alrededor, pero Andrés sintió como si estuviera en el ojo de un huracán, donde todo era silencio mortal. Nunca imaginó que la mujer que había amado en silencio durante años estaba atrapada en una telaraña de chantaje y amenazas. Dentro de la iglesia, la ceremonia había continuado con una normalidad forzada. Clara había pronunciado sus votos con voz apenas audible, mientras Julián respondía con la confianza de quien acababa de cerrar el negocio más importante de su vida. Pero entonces, cuando llegó el momento del beso que sellaría su unión, Clara se alejó instintivamente. Fue apenas un movimiento, una fracción de segundo de rechazo, pero Julián lo notó. Sus dedos se cerraron alrededor de la muñeca de Clara con fuerza suficiente para dejar marcas.
La acercó hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y la besó de manera posesiva, marcando territorio ante la congregación. En ese momento, Clara sintió que algo moría dentro de ella. Durante 2 años había mantenido viva una pequeña llama de esperanza de que algún día podría escapar de las garras de Julián. Pero ver a Andrés en la iglesia y luego verlo marcharse había extinguido esa llama para siempre. Lo que no sabía era que Andrés no se había rendido. En ese preciso momento estaba tomando una decisión que cambiaría el destino de ambos. El padre declaró que eran marido y mujer, y la congregación estalló en aplausos. Las campanas repicaron con renovada fuerza, pero para Clara sonaban como campanas fúnebres. Julián la guió por el pasillo hacia la salida, saludando a los invitados con la magnanimidad del conquistador. Sus planes eran perfectos. Clara era suya legalmente, y cualquier vestigio de su pasado misterioso había sido neutralizado. Sin embargo, cuando llegaron a las puertas de la iglesia, se encontraron con que la tormenta había empeorado dramáticamente. El viento aullaba con furia sobrenatural, y la nieve caía en cortinas tan densas que era imposible ver el otro lado de la calle. «Tendremos que esperar», gruñó Julián, claramente molesto por la demora. Había planeado una gran celebración en su mansión, donde toda la élite de San Rafael vendría a rendir homenaje a su nuevo estatus de hombre casado. De repente, se escuchó un ruido extraño por encima del rugido del viento, un sonido rítmico, como de tambores, que parecía venir de las montañas. Los invitados comenzaron a murmurar nerviosamente. En territorio apache, ciertos sonidos en la noche podían significar peligro mortal. En ese preciso momento, un anciano mexicano que había estado en silencio durante toda la ceremonia se acercó a Julián con expresión grave. «Don Julián, ese tambor no es buena señal. Los apaches están inquietos últimamente. Tal vez deberíamos cancelar la fiesta». Julián desdeñó la advertencia con un gesto arrogante. «No voy a permitir que supersticiones arruinen el día más importante de mi vida. La celebración continuará según lo planeado». Pero lo que no sabía era que los tambores no eran una coincidencia. Las tormentas en territorio apache tenían significados que los hombres blancos no comprendían, y esa noche los espíritus de la montaña habían decidido intervenir en el destino de 2 corazones separados. Andrés había encontrado refugio temporal en el establo del pueblo, donde el aroma de heno seco se mezclaba con el calor animal de los caballos. Trueno masticaba avena tranquilamente, ajeno al tormento emocional de su amo. Tommy Morrison había insistido en acompañarlo, y ahora ambos esperaban mientras la tormenta rugía afuera como una bestia herida. Pero entonces escucharon los tambores. «¿Apaches?», preguntó Tommy con voz temblorosa. Andrés había vivido suficiente tiempo en las montañas para distinguir los diferentes tipos de tambores nativos. Estos no eran de guerra ni de caza. Eran tambores ceremoniales, tambores que hablaban con los espíritus. En ese momento, una figura envuelta en una manta gruesa apareció en la entrada del establo. Era un hombre de mediana edad, de piel curtida y ojos negros que parecían ver más allá de la superficie de las cosas. «¿Tú eres el que conoce a la mujer de ojos verdes?», preguntó en español mezclado con palabras en apache. Andrés se puso en pie lentamente. En territorio indio, los malentendidos podían ser fatales. «Soy Andrés Valverde». «¿Quién pregunta?». «Me llaman Águila Nocturna. Soy curandero de los mezcaleros». El hombre entró al establo, sacudiéndose la nieve de la manta. «Los espíritus me han enviado a ti». De repente, Tommy se pegó más a Andrés, claramente aterrorizado.
Los cuentos sobre curanderos apaches y sus poderes sobrenaturales circulaban por todos los pueblos fronterizos. Sin embargo, Andrés había aprendido durante sus años de soledad a respetar la sabiduría de los pueblos nativos. Se acercó al curandero con cautela, pero sin hostilidad. ¿Qué quieren de mí los espíritus? Águila Nocturna estudió el rostro de Andrés con intensidad penetrante. La mujer de ojos verdes está en peligro. Los espíritus han visto su futuro, y es oscuro como la noche sin luna. El hombre que la ha tomado por esposa tiene manos manchadas de sangre. Lo que vino a continuación heló la sangre de Andrés. La primera esposa del hombre rico no murió por accidente. Sus gritos aún resuenan en las paredes de la casa grande. La mujer de ojos verdes seguirá el mismo camino si no se hace algo. La tormenta pareció intensificarse, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a las palabras del curandero. Nunca imaginó que su decisión de buscar refugio en San Rafael lo pondría en el centro de una lucha entre el bien y el mal, entre la justicia y la tiranía. La mansión de Julián Ortega se alzaba en la colina más alta de San Rafael como un castillo feudal, construida con madera noble importada de California y adornada con vidrieras de colores que había costado una fortuna transportar a través del territorio hostil. Era un monumento a la riqueza y el poder. Clara fue conducida a la habitación principal, ahora su habitación matrimonial, por una criada indígena de rostro impasible. La mujer, que no podía tener más de 30 años, movía con la eficiencia silenciosa de quien ha aprendido que la invisibilidad es la mejor protección. Pero entonces, cuando estuvieron solas, la criada se acercó a Clara y le susurró en español: «Señora, mi nombre es Esperanza. Serví a la primera esposa del patrón». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Usted debe tener mucho cuidado». En ese momento, Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué le pasó a la primera esposa? Esperanza miró nerviosamente hacia la puerta antes de responder. La señora María Elena era buena, amable, pero cuando se dio cuenta de cómo era realmente el patrón, trató de irse. El patrón la encontró empacando sus cosas. La voz de Esperanza se quebró. Esa noche hubo gritos, ruidos de pelea. En la mañana, la señora estaba al pie de las escaleras, con el cuello torcido. De repente, Clara comprendió la magnitud de su error. No solo había caído en una trampa de deudas falsas, sino que había entrado voluntariamente en la guarida de un asesino. Sin embargo, antes de que pudiera procesar completamente esta revelación, se escucharon pasos pesados en el corredor. Esperanza se apresuró a fingir que estaba ayudando a Clara con su vestido de novia. Julián entró sin llamar, llevando una copa de brandy en la mano y una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Mi querida esposa», dijo, saboreando cada palabra, «es hora de que hablemos sobre ciertas irregularidades en tu pasado». Lo que vino a continuación confirmó los peores temores de Clara. «¿Pensaste que no investigaría tu historia? Llevo 2 años buscando información sobre Clara Ramírez y hasta hoy no había encontrado nada. Pero la manera en que miraste a ese forastero en la iglesia me dio la pista que necesitaba». Julián se acercó hasta quedar a pocos centímetros de ella. Su aliento olía a alcohol y algo más oscuro. «Ese hombre te conoce, ¿verdad? Conoce a la verdadera Clara Ramírez, la que supuestamente murió en Kansas hace 10 años». En ese preciso momento, Clara supo que su pasado había vuelto para destruir cualquier esperanza de libertad que pudiera haber tenido. Clara sintió que las piernas le temblaban, pero se obligó a mantenerse erguida. Durante 2 años había vivido con el terror constante de que alguien descubriera su verdadera identidad. Ahora, ese momento había llegado, pero entonces decidió que ya no tenía nada que perder. Si Julián iba a destruirla, al menos conocería la verdad completa. Sí,
dijo con voz firme. Soy Clara Ramírez de Kansas y sobreviví al incendio que mató a mi familia. Julián sonrió con satisfacción cruel. Continúa, quiero escuchar toda la historia. Clara cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos dolorosos fluyeran como agua represada que finalmente encuentra una grieta en la presa. La noche del incendio, yo no estaba en la casa. Había ido al arroyo a buscar agua para mi madre, que tenía fiebre. Cuando regresé, las llamas ya habían envuelto toda la estructura. En ese momento, la voz se le quebró, pero continuó. Traté de entrar, grité los nombres de mi familia hasta quedarme sin voz. Los vecinos llegaron, pero era demasiado tarde. Cuando el fuego se extinguió, solo quedaban cenizas y restos irreconocibles. Sin embargo, lo que vino después era la parte más dolorosa de la historia. Andrés Valverde era nuestro vecino más cercano. Habíamos crecido juntos. Él llegó cuando el fuego aún ardía. Lo vi caer de rodillas entre las cenizas, buscando algún rastro de vida. Gritó mi nombre una y otra vez. Julián escuchaba con interés creciente, como un depredador que evalúa las debilidades de su presa. ¿Y por qué no te revelaste a él? De repente, Clara enfrentó la pregunta que la había atormentado durante 10 años. Porque estaba avergonzada. Durante las semanas anteriores al incendio había estado involucrada con alguien más, un hombre casado del pueblo. Si hubiera permanecido en Kansas, el escándalo habría destruido no solo mi reputación, sino la memoria de mi familia. Lo que no le dijo a Julián era que ese hombre casado la había estado chantajeando, amenazando con destruir a su familia si no cedía a sus deseos. El incendio había sido un escape terrible, pero efectivo de una situación imposible. Nunca imaginó que, años después, se encontraría en una trampa aún peor. Julián terminó su brandy y dejó la copa sobre la mesa con un golpe que resonó como una sentencia. Perfecta. Una historia de vergüenza y huida. Exactamente el tipo de pasado que me asegura tu silencio permanente. Se acercó hasta quedar tan cerca que Clara pudo ver las venas rojas en sus ojos. Ahora escúchame bien, querida esposa. Si ese Andrés Valverde representa algún tipo de amenaza para mi tranquilidad, desaparecerá. Los accidentes ocurren frecuentemente en territorio apache, especialmente para forasteros que no conocen los peligros. En ese preciso momento, Clara comprendió que Julián no solo era capaz de destruir su propia vida, sino también la del único hombre que había amado verdaderamente. En el establo, Águila Nocturna había extendido una manta sobre el heno y había comenzado a preparar una mezcla de hierbas aromáticas. El humo se alzaba en espirales que parecían formar figuras danzantes en la penumbra. Los espíritus me han mostrado visiones, dijo el curandero mientras Andrés y Tommy observaban hipnotizados. El hombre de la casa grande planea hacerte daño esta misma noche. Pero entonces, Águila Nocturna sacó algo de su manta, un collar de cuentas y plumas que parecía antiguo como las montañas mismas. Este talismán perteneció a mi abuelo, quien luchó contra los soldados mexicanos cuando intentaron esclavizar a nuestro pueblo. Te protegerá, pero solo si tu corazón es puro y tu causa es justa. Andrés tomó el collar con reverencia. Las cuentas eran de turquesa genuina y las plumas provenían de un águila dorada. En ese momento, sintió una calidez extraña emanar del talismán, como si fuera un ser vivo que reconocía su toque. ¿Por qué me ayudas? No soy apache. Águila Nocturna sonrió, revelando dientes blancos en su rostro curtido. Los espíritus no ven el color de la piel, solo el color del alma. Tu alma brilla limpia, mientras que la del hombre rico está negra como el carbón. De repente, el curandero se puso serio, sus ojos reflejando una sabiduría ancestral. Pero necesitarás más que protección espiritual. El hombre rico tiene pistoleros a su servicio,
hombres sin escrúpulos que matan por dinero. Tommy, que había estado escuchando en silencio, se adelantó tímidamente. Señor Águila Nocturna, yo conozco a esos hombres. Hay 3 que siempre están cerca de don Julián. Jake Morrison, primo de mi tío, Bull McMaster, y el más peligroso de todos, Víbora Hernández. Sin embargo, Águila Nocturna no parecía intimidado por esos nombres. Los espíritus me han hablado de estos hombres también. Víbora Hernández tiene miedo de las tormentas, porque cuando era niño, un rayo mató a su hermano delante de él. Jake Morrison es adicto al opio y sus manos tiemblan cuando no ha fumado. Bull McMaster, él tiene un secreto que lo avergüenza. Lo que reveló a continuación cambió toda la dinámica. Bull McMaster no puede leer, es analfabeto, y don Julián lo chantajea con revelar este secreto. Un hombre así podría ser, persuadido a cambiar de bando. Andrés comenzó a vislumbrar un plan. Si podía dividir a los secuaces de Julián, tendría una oportunidad de salvar a Clara. Nunca imaginó que, esa noche, se convertiría en el líder de una alianza imposible entre un montañero solitario, un muchacho de establo y un curandero apache. La tormenta había aminorado lo suficiente para permitir movimiento, aunque la nieve seguía cayendo en copos gruesos que se acumulaban rápidamente. Las calles de San Rafael estaban desiertas y solo las ventanas iluminadas de la mansión de Julián brillaban en la colina como ojos malévoli en la oscuridad. Águila Nocturna había dibujado un mapa rudimentario de la mansión en la tierra del establo, usando carbón para marcar las entradas y salidas. La mujer de ojos verdes estará en la habitación principal. Aquí, señaló con un palo. Pero esta noche Julián Ortega celebrará hasta muy tarde. Los pistoleros estarán bebiendo whisky en el salón principal. Pero entonces, Tommy añadió información crucial. Señor, conozco a Esperanza, la criada que atiende esa habitación. Ella odia a don Julián tanto como nosotros, si pudiera llegar hasta ella. Andrés estudió el mapa, su mente trabajando como la de un general planeando una batalla. En ese momento, se dio cuenta de que tenían una ventaja que Julián no había considerado. El territorio apache que rodeaba San Rafael no era solo tierra hostil, era tierra sagrada para el pueblo de Águila Nocturna. ¿Tus guerreros estarían dispuestos a ayudar? El curandero negó con la cabeza. Mis hermanos no pueden atacar directamente a los blancos sin causar una guerra que destruiría a nuestro pueblo. Pero una sonrisa astuta cruzó su rostro. Pueden crear distracciones. Ruidos en la noche, sombras que se mueven, señales que hagan pensar a los pistoleros que están bajo ataque apache. De repente, Andrés vio todo el plan como si fuera un mapa desplegado ante él. Tommy, ¿a qué hora termina generalmente el turno de Esperanza? A medianoche, señor. Después de esa hora, la señora Ortega queda sola hasta la mañana. Sin embargo, había un problema. Aunque lograran rescatar a Clara de la mansión, ¿a dónde podrían huir? Julián tenía influencia en todo el territorio y las autoridades estaban en su bolsillo. En ese preciso momento, Águila Nocturna ofreció la solución. Más allá de las montañas del norte, donde mi pueblo tiene campamentos de invierno, existe un valle escondido que los blancos no conocen. Allí estarían a salvo hasta que puedan viajar más lejos. Lo que no sabían era que, mientras ellos planeaban el rescate, Julián estaba preparando su propia emboscada. En la mansión, la celebración estaba en pleno apogeo. Los hombres más importantes de San Rafael habían llegado a pesar de la tormenta, ansiosos por mantener su favor con Julián Ortega. El whisky fluía libremente y las carcajadas resonaban por toda la casa.
Clara había sido obligada a hacer acto de presencia durante la primera hora, sonriendo mecánicamente mientras los invitados la felicitaban por su afortunado matrimonio. Cada palabra era como una puñalada en su corazón. Pero entonces, Julián la había enviado a su habitación para que descansara, aunque ambos sabían que era para mantenerla aislada mientras él consolidaba su nueva posición social. Esperanza la había ayudado a quitarse el pesado vestido de novia y ahora Clara llevaba un camisón blanco que la hacía parecer más joven y vulnerable de lo que era. En ese momento, escuchó pasos pesados en el corredor. No eran los pasos medidos de Esperanza, sino el andar tambaleante de alguien que había bebido demasiado. La puerta se abrió sin ceremonias y Jake Morrison entró con una botella de whisky en una mano y una pistola en la otra. Sus ojos estaban vidriosos y una sonrisa desagradable distorsionaba su rostro. «Señora Ortega», dijo arrastrando las palabras, «el jefe quiere verla en su oficina, ahora mismo». Clara sabía que no tenía opción. Se puso una bata sobre el camisón y siguió a Jake por los pasillos en penumbra. Las risas del salón principal se escuchaban lejanas y amenazantes. De repente, se dio cuenta de que no se dirigían hacia la oficina de Julián, sino hacia el sótano de la mansión. «¿A dónde me llevas?». Jake se volvió con esa sonrisa perturbadora. «A un lugar donde nadie podrá escuchar sus gritos, señora». Sin embargo, antes de que Clara pudiera reaccionar, una figura emergió de las sombras detrás de Jake. Era Bull McMaster, el más grande de los pistoleros de Julián, pero había algo diferente en su expresión. «Jake», el jefe no dijo nada sobre el sótano. Jake se tambaleó ligeramente. «¿Qué importa? Vamos a divertirnos un poco antes de que el jefe termine con ella». En ese preciso momento, Bull McMaster tomó una decisión que cambiaría todo. Sus puños se cerraron y golpeó a Jake en la nuca con tanta fuerza que el hombre se desplomó inconsciente. «Señora», dijo Bull con voz grave, «tenemos que sacarla de aquí, ahora». Lo que Clara no sabía era que Águila Nocturna había logrado llegar hasta Bull McMaster una hora antes, y las palabras del curandero habían despertado la conciencia que el pistolero había enterrado durante años. Bull McMaster era un gigante de hombre, con manos del tamaño de jamones y una barba que no había visto navaja en semanas. Durante 5 años había sido el brazo derecho de Julián Ortega, cumpliendo órdenes sin hacer preguntas. Pero las palabras de Águila Nocturna habían removido algo en su interior que creía muerto para siempre. «Señora, escúcheme bien», susurró mientras cargaba el cuerpo inconsciente de Jake. «Hay un hombre en el establo del pueblo que la conoce. Dice que la salvará, pero necesita tiempo». Clara sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Andrés? ¿Andrés Valverde? No sé su nombre, pero es un montañero. Pelo oscuro, ojos como tormenta de invierno». En ese momento, Clara supo que no estaba sola. Andrés no la había abandonado. Había venido por ella, como siempre había soñado durante las noches de soledad en esa mansión que era más prisión que hogar. Pero entonces se escucharon gritos desde el salón principal. Alguien había descubierto que Jake había desaparecido. «Jake, víbora, vengan acá inmediatamente». La voz de Julián cortó la noche como un látigo. Bull miró a Clara con urgencia. «Hay una escalera trasera que lleva a la cocina. Esperanza la está esperando allí con ropa abrigada. Váyanse por la puerta de servicio y diríganse al bosque de pinos detrás de la casa. No miren atrás, sin importar lo que escuchen». De repente, se oyeron pasos corriendo por toda la casa. Julián había descubierto que algo estaba mal. «¿Y tú qué harás?», preguntó Clara. Bull sonrió tristemente. «Voy a ganar tiempo. Voy a decirle al jefe que Jake se emborrachó y usted está durmiendo en su habitación,
Con suerte, eso les dará una hora de ventaja. Sin embargo, ambos sabían que cuando Julián descubriera la verdad, Bull McMaster sería hombre muerto. Clara tomó las manos enormes del pistolero entre las suyas. «¿Por qué haces esto por mí?» Los ojos de Bull se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. «Porque tuve una hermana una vez. Se parecía a usted. Un hombre rico también la destruyó, y yo no hice nada para salvarla». En ese preciso momento, Clara comprendió que la redención podía llegar a cualquiera, sin importar cuán profundo hubiera caído en las sombras. Lo que no sabían era que Víbora Hernández había estado escuchando desde las escaleras y ahora corría hacia la oficina de Julián con una sonrisa venenosa en los labios. Esperanza estaba esperando en la cocina con un abrigo grueso, botas de montar y una bolsa con provisiones. Sus movimientos eran eficientes y silenciosos, producto de años de servir en una casa donde el ruido podía ser castigado. «Señora, debe irse ahora. El sendero del bosque la llevará hasta el arroyo. Sígalo hacia el norte hasta que encuentre 3 rocas grandes en forma de triángulo. Allí la esperarán». Clara se vistió rápidamente, sus manos temblando tanto por el frío como por los nervios. Pero entonces escucharon el rugido de Julián desde el piso superior, seguido por el sonido inconfundible de muebles siendo destrozados. «¿Dónde está mi esposa?» En ese momento, Esperanza empujó a Clara hacia la puerta trasera. «Vaya, corra como si su vida dependiera de ello». Clara salió a la noche tormentosa. La nieve le llegaba hasta los tobillos y el viento helado la golpeaba como puños invisibles, pero por primera vez en 2 años estaba respirando aire de libertad. De repente, se escuchó un rugido aterrador desde la mansión, seguido por un grito de dolor que hizo que se le helara la sangre. Bull McMaster había pagado el precio por su traición. Clara corrió hacia el bosque de pinos, donde las ramas entrelazadas formaban un túnel natural que la protegía parcialmente de la tormenta. Sus botas se hundían en la nieve con cada paso, dejando un rastro que un rastreador experto podría seguir fácilmente. Sin embargo, había algo más que la seguía a través del bosque. Pasos pesados, múltiples hombres moviéndose con la determinación de cazadores persiguiendo a su presa. En ese preciso momento, una voz gritó entre los árboles: «Clara Ramírez, no puedes escapar. Conocemos estas montañas mejor que tú». Era la voz de Víbora Hernández, el más peligroso de los pistoleros de Julián, un hombre que había rastreado y eliminado a docenas de fugitivos a lo largo de los años. Clara aceleró el paso, pero sabía que estaba perdiendo terreno. Los hombres que la perseguían estaban frescos y conocían el territorio. Ella estaba agotada por la tensión emocional del día y torpecía por las pesadas ropas de invierno. Nunca imaginó que, en ese momento de desesperación total, escucharía el sonido más hermoso del mundo, el relincho familiar de un caballo. Andrés había estado esperando en el punto acordado desde hace 1 hora, con Trueno y 2 caballos adicionales que Tommy había tomado prestados del establo del pueblo. Águila Nocturna había desaparecido en la oscuridad para cumplir su parte del plan: crear distracciones que dividieran las fuerzas de Julián. Pero entonces escuchó los gritos de persecución y supo que algo había salido mal. Clara estaba siendo cazada como un animal y él era su única esperanza. Montó a Trueno y galopó hacia el sonido de las voces, navegando entre los pinos con la habilidad de alguien que había pasado años viviendo en territorio salvaje. En ese momento, vio una figura en blanco corriendo desesperadamente entre los árboles. Incluso en la penumbra nevada, reconoció inmediatamente la forma en que Clara movía los hombros cuando estaba asustada. «¡Clara!», gritó, dirigiendo a Trueno hacia ella.
Ella se volvió, y cuando vio su rostro, se detuvo completamente. Por un segundo que pareció eterno, se miraron a través de la distancia y los años. De repente, Andrés saltó del caballo y corrió hacia ella. Clara se lanzó a sus brazos con una fuerza que casi los derribó a ambos. Andrés, pensé que nunca. Creí que estabas muerto. Shh, susurró él, sintiendo que el mundo finalmente tenía sentido otra vez. Estoy aquí, te sacaré de esto. Sin embargo, el momento fue interrumpido por el sonido de cascos aproximándose rápidamente. Los perseguidores habían acortado la distancia. Tenemos que irnos. Ahora, ayudó a Clara a montar uno de los caballos de repuesto y saltó sobre Trueno. Juntos salieron disparados hacia el norte, donde las montañas ofrecían refugio y Águila Nocturna había prometido protección. En ese preciso momento, Víbora Hernández y sus dos compañeros emergieron del bosque de pinos. Al ver a los fugitivos alejándose, Víbora levantó su rifle y apuntó cuidadosamente. El rugido del disparo cortó la noche como un trueno. Lo que Víbora no había considerado era que Águila Nocturna y una docena de guerreros apaches habían estado esperando exactamente ese momento. Los tambores comenzaron a sonar desde todas las direcciones y figuras pintadas para la guerra aparecieron entre los árboles como espíritus vengadores. Los caballos de Andrés y Clara galopaban a través de senderos que solo un montañero experimentado podría navegar en plena tormenta. Detrás de ellos, los gritos de Víbora y sus hombres se mezclaban con los cantos de guerra apache, creando una sinfonía terrorífica que resonaba entre los picos nevados. Pero entonces, Clara sintió un dolor agudo en el brazo izquierdo. La bala de Víbora no había fallado completamente. La herida no era mortal, pero estaba sangrando y la debilitaba con cada movimiento del caballo. ¡Andrés!, gritó por encima del rugido del viento. Él se volvió y vio la mancha oscura que se extendía por la manga de su abrigo. Sin dudarlo, detuvo ambos caballos y saltó para examinar la herida. «Es superficial», dijo después de rasgar la tela y ver la lesión. «La bala solo rozó, pero necesitamos detener la pérdida de líquido vital». En ese momento, usó su propio pañuelo para hacer un vendaje improvisado, sus manos temblando no por el frío, sino por la furia de ver a Clara herida. De repente, el sonido de tambores se intensificó, pero ahora venía de una dirección diferente. Los apaches no estaban solo distrayendo a los perseguidores, los estaban dirigiendo hacia una trampa. «Águila Nocturna está cumpliendo su palabra», murmuró Andrés con admiración. Clara, a pesar del dolor, logró sonreír. «Águila Nocturna, ¿ese es el nombre de tu aliado apache? Un curandero sabio que vio en una visión que tú estabas en peligro. Los espíritus le dijeron que me ayudara. Sin embargo, mientras hablaban, un grito diferente cortó la noche. No era un grito de guerra apache, sino un grito humano de terror puro. En ese preciso momento, comprendieron que Víbora Hernández había encontrado algo en las montañas que no esperaba encontrar. El eco del grito se desvaneció, seguido por un silencio que era más aterrador que cualquier ruido. Los tambores habían cesado, la persecución había terminado. Lo que no sabían era que Víbora Hernández había caído por un precipicio mientras huía de los guerreros apaches, y sus compañeros habían decidido que ninguna cantidad de dinero valía enfrentar a los espíritus de la montaña en una noche de tormenta. 2 horas después, Andrés y Clara llegaron al valle escondido que Águila Nocturna había prometido. Era un lugar mágico, protegido del viento por paredes rocosas naturales y calentado por fuentes termales que mantenían la temperatura soportable incluso en pleno invierno.
Tipis tradicionales apaches estaban dispuestos en círculo alrededor de las fuentes humeantes, y fogatas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de roca. Era como entrar en un mundo diferente, donde el tiempo se movía según ritmos ancestrales. Águila Nocturna los recibió con una sonrisa que irradiaba satisfacción. Los espíritus han prevalecido. El mal ha sido castigado y los corazones puros han encontrado refugio. Pero entonces, Clara se desplomó del caballo, agotada por la pérdida de sangre y la tensión emocional. Andrés la sostuvo antes de que tocara el suelo, sintiendo lo frágil que se había vuelto durante sus años de cautiverio. En ese momento, una mujer apache de mediana edad se acercó con hierbas medicinales y vendajes limpios. Sin decir palabra, comenzó a tratar la herida de Clara con la eficiencia de alguien que había curado muchas heridas de guerra. «Esta es Flor de Luna, nuestra curandera», explicó Águila Nocturna. «Bajo su cuidado, la herida sanará sin dejar cicatriz». Mientras Flor de Luna trabajaba, Andrés finalmente tuvo la oportunidad de estudiar el rostro de Clara bajo la luz clara del fuego. Los años habían afinado sus facciones y había líneas de sufrimiento alrededor de sus ojos que no habían estado allí en su juventud. De repente, Clara abrió los ojos y lo encontró mirándola. Por primera vez en 10 años se miraron realmente sin los velos del tiempo y la distancia. «¿Es real?», susurró ella. «¿O estoy soñando otra vez?». Andrés tomó su mano ilesa entre las suyas. «Es real. Estás a salvo, y nunca más voy a dejar que alguien te lastime». Sin embargo, Clara retiró su mano suavemente. «Andrés, hay cosas que no sabes sobre mí, cosas que he hecho, decisiones que tomé». En ese preciso momento, él la detuvo, poniendo un dedo sobre sus labios. «El pasado está muerto, Clara. Lo que importa es que estamos vivos, estamos juntos, y tenemos la oportunidad de escribir un nuevo futuro». Lo que ninguno de los dos sabía era que esa noche sería solo el comienzo de una prueba que pondría a prueba no solo su amor, sino su capacidad de sobrevivir en un mundo que no estaba listo para aceptar su unión. Durante 3 días, Clara se recuperó en el campamento apache mientras la tormenta rugía en el mundo exterior. Flor de Luna la había cuidado con una dedicación maternal, aplicando ungüentos hechos de plantas que Clara no reconocía, pero que aliviaban tanto el dolor físico como el espiritual. Andrés había permanecido cerca, pero respetando su necesidad de espacio para procesar todo lo que había ocurrido. Observaba cómo Clara interactuaba con los niños apaches, que se sentían atraídos por su gentileza natural, y cómo las mujeres de la tribu la habían adoptado silenciosamente como una hermana. Pero entonces, en la tercera noche, Clara se acercó a la fogata donde Andrés estaba sentado solo, contemplando las llamas que danzaban como espíritus antiguos. «Necesito contarte toda la verdad», dijo, sentándose a su lado sobre una manta de lana. Andrés la miró, viendo la determinación en sus ojos verdes. «No tienes que...». «Sí, tengo que hacerlo. Si vamos a tener algún futuro juntos, no puede estar construido sobre secretos». En ese momento, Clara comenzó a relatar la historia completa de los años que habían pasado separados. Habló del hombre casado que la había chantajeado en Kansas, de cómo había huido la noche del incendio para evitar el escándalo, de los años vagando por el territorio trabajando como curandera y maestra. «Llegué a San Rafael enferma de neumonía, delirando. No tenía dinero, no tenía familia. Julián pagó mi tratamiento médico, pero después me mostró contratos que supuestamente había firmado durante mi delirio, deudas imposibles de pagar. De repente, su voz se quebró. Me convertí en su prisionera, Andrés. Durante 2 años viví en esa mansión como un fantasma. Cada día planeaba escapar, pero él tenía espías en todo el pueblo. Sabía que si me atrapaban,
terminaría como su primera esposa. Andrés sintió que la furia ardía en su pecho como lava fundida. Debería haber llegado antes. Debería haberte buscado. Sin embargo, Clara sacudió la cabeza. No podía saber que estaba viva. Yo me aseguré de que nadie pudiera encontrarme. Cambié mi nombre varias veces. Evité cualquier lugar donde alguien pudiera reconocerme. En ese preciso momento, Andrés comprendió el peso de la soledad que Clara había cargado durante todos esos años. ¿Por qué no me buscaste cuando llegaste al territorio? Sabías que yo comerciaba con los pueblos mineros. Clara miró las llamas durante un largo momento antes de responder. Porque tenía miedo de que me rechazaras, el escándalo en Kansas, las cosas que tuve que hacer para sobrevivir. Pensé que ya no sería digna de tu amor. Lo que vino después cambió todo entre ellos. Andrés tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo directamente. Clara Ramírez, te he amado desde que tenías 14 años y me ayudaste a curar un ala rota de un halcón bebé. Te amo ahora, cicatrices y todo. Y te amaré hasta que mi corazón deje de latir. Nunca imaginó que esas palabras liberarían no solo el dolor de Clara, sino también el suyo propio. A la mañana siguiente, Águila Nocturna convocó a un consejo especial. Los ancianos de la tribu se reunieron en el tipi más grande, sentados en círculo alrededor de un fuego sagrado que ardía con llamas de colores extraños debido a las hierbas especiales que habían sido añadidas. Clara y Andrés fueron invitados a sentarse en el círculo, un honor raramente concedido a los forasteros. Los ancianos los estudiaron con ojos que habían visto décadas de sabiduría y sufrimiento. El más anciano de todos, un hombre cuyo rostro parecía tallado en la roca misma de las montañas, habló primero. Los espíritus nos han mostrado visiones sobre ustedes. Su amor es fuerte, pero el camino que tienen por delante está lleno de peligros. Pero entonces, una anciana con cabellos blancos, como la nieve, continuó. Julián Ortega no se rendirá fácilmente. Tiene contactos con los militares en Denver. Inventará mentiras sobre ustedes. Dirá que son fugitivos peligrosos. Andrés se inclinó hacia adelante. ¿Qué sugieren que hagamos? En ese momento, Águila Nocturna respondió. Hay dos caminos. Pueden huir hacia California, donde Julián Ortega no tiene influencia, pero vivirían el resto de sus vidas mirando por encima del hombro. De repente, el anciano principal sonrió con una astucia que hablaba de décadas de sobrevivir contra enemigos poderosos. O pueden tomar el segundo camino, enfrentar a Julián Ortega con armas que él no entiende. Clara frunció el ceño. ¿Qué tipo de armas? La verdad, dijo la anciana, ustedes no son los únicos que han sufrido por la crueldad de ese hombre. Hay otros en San Rafael que conocen sus crímenes, pero han tenido miedo de hablar. Sin embargo, Águila Nocturna agregó una advertencia. Ese camino es más peligroso. Significa regresar a territorio hostil, arriesgar la captura. Pero si tienen éxito, no solo se liberarán ustedes, sino que liberarán a todo el pueblo del yugo de la tiranía. En ese preciso momento, Clara y Andrés se miraron, comunicándose silenciosamente como solo pueden hacerlo las personas que se han amado durante años. ¿Qué necesitaríamos hacer?, preguntó Clara. Lo que no esperaban era que la respuesta implicaría una alianza aún más audaz, un plan que uniría a los apaches, los mineros oprimidos y las mujeres maltratadas del pueblo en una sola fuerza imparable. Una semana después, 3 figuras se acercaban a San Rafael bajo el manto de la madrugada. Andrés había cambiado su apariencia, dejándose crecer la barba y tiñéndola con tintes naturales que Flor de Luna había preparado.
Clara llevaba ropas de hombre y había cortado su cabello dorado, transformándose en un joven minero de aspecto común. El tercer miembro de su grupo era Tommy Morrison, quien había permanecido en el pueblo durante su ausencia, recopilando información crucial sobre las actividades de Julián. Pero, entonces, cuando llegaron a las afueras del pueblo, Tommy les dio noticias que cambiaron todo el plan. Señor Andrés, algo terrible ha pasado. Julián ha enloquecido desde que la señora Clara escapó. Ha acusado a Bull McMaster de traición y lo colgó en la plaza pública como advertencia. Clara se llevó las manos a la boca, ahogando un grito de horror. Bull arriesgó su vida por salvarme, y ahora está muerto por mi culpa. Andrés puso una mano reconfortante en su hombro. Su decisión de ayudarte no fue tu culpa, Clara. Fue su elección redimirse por los errores de su pasado. En ese momento, Tommy continuó con información aún más perturbadora. Pero hay algo más. Julián ha contratado más pistoleros, hombres duros que llegaron de Denver, y ha puesto una recompensa por sus cabezas, $1000 por cada uno, vivos o muertos. De repente, se dieron cuenta de que habían subestimado la determinación vengativa de Julián Ortega. Sin embargo, Tommy tenía también buenas noticias. Pero la muerte de Bull ha despertado algo en el pueblo. La gente está asustada, sí, pero también están furiosos. Bull era respetado y todos saben que lo único que hizo fue mostrar misericordia. En ese preciso momento, Andrés vio una oportunidad en medio del peligro. ¿Quién más en el pueblo está dispuesto a hablar contra Julián? Tommy sacó una lista que había estado preparando cuidadosamente. El doctor Morrison está furioso por la muerte de su sobrino. La señora Henderson, la dueña de la pensión, dice que Julián le debe dinero desde hace meses. Y hay 3 mineros cuyos reclamos fueron robados por Julián usando trampas legales. Lo que no sabían era que Esperanza había estado trabajando desde adentro de la mansión, recopilando evidencia que podría destruir a Julián para siempre. Esperanza había permanecido en la mansión después de la fuga de Clara, sabiendo que cualquier intento de escapar resultaría en su muerte inmediata. Pero en lugar de permanecer pasiva, había comenzado a buscar evidencia de los crímenes de Julián. Durante años de servicio silencioso, había escuchado conversaciones que no debía escuchar, había visto documentos que no debía ver. Ahora, finalmente, había llegado el momento de usar esa información. Pero, entonces, había descubierto algo que superaba sus peores sospechas. En la oficina privada de Julián, detrás de un panel secreto, había encontrado una caja de metal que contenía documentos que probaban años de fraude, chantaje y algo aún peor. En ese momento, mientras Julián dormía la borrachera de otra noche de celebración solitaria, Esperanza había logrado abrir la caja y fotografiar los documentos más importantes con una cámara que había robado de las pertenencias de un huésped muerto. Los papeles revelaban una red de corrupción que se extendía desde San Rafael hasta la capital territorial. Julián había estado falsificando títulos de propiedad, sobornando jueces e incluso había documentado sus planes para eliminar a testigos inconvenientes. De repente, Esperanza encontró algo que la dejó helada, una carta de Julián a un asociado en Denver, fechada apenas 3 días después de la boda, en la que discutía sus planes para deshacerse del problema de Clara, una vez que hubiera disfrutado suficientemente de su compañía. Sin embargo, lo más devastador de todo era un diario personal en el que Julián había documentado meticulosamente la muerte de su primera esposa. No había sido un accidente. Había sido un asesinato cuidadosamente planeado, ejecutado cuando María Elena había amenazado con exponer sus actividades ilegales. En ese preciso momento, Esperanza supo que tenía en sus manos el poder de destruir a Julián Ortega para siempre.
pero también sabía que si era descubierta, no viviría para ver el amanecer. Lo que no sabía era que Julián había comenzado a sospechar de su comportamiento y había puesto a uno de sus nuevos pistoleros a vigilarla en secreto. Tommy había arreglado un encuentro secreto en el sótano de la iglesia, donde el padre Miguel había accedido a esconder a Andrés y Clara durante unas horas. El anciano sacerdote había conocido a María Elena, la primera esposa de Julián, y siempre había sospechado que su muerte no había sido accidental. «Hijos míos», dijo el padre Miguel con voz temblorosa, «he estado esperando durante años que alguien tuviera el valor de enfrentar a ese demonio. Pero deben saber que el peligro es mayor de lo que imaginan». Pero entonces el sacerdote reveló información que hizo que la sangre se le helara en las venas. Julián ha estado en comunicación con el coronel Harrison del fuerte militar. Le ha dicho que ustedes son agentes confederados que están incitando a los apaches a atacar poblaciones civiles. Clara se puso pálida. Eso significa que no solo tenemos que preocuparnos por los pistoleros de Julián, sino por el ejército de los Estados Unidos. En ese momento sonaron pasos urgentes en las escaleras. Tommy bajó corriendo, con expresión de pánico en el rostro. «Viene Esperanza, está herida». La criada de Julián apareció en las escaleras, cojeando y con el vestido desgarrado. Tenía un corte en la mejilla y sus ojos reflejaban el terror de alguien que había escapado por muy poco de la muerte. De repente, se desplomó en los brazos de Andrés, jadeando palabras entrecortadas. «Los documentos, los tengo, pruebas de todo, pero me descubrió. Viene hacia acá». Clara se arrodilló junto a Esperanza, examinando sus heridas. «¿Quién viene? ¿Julián?» «No», susurró Esperanza. «Peor. Jack el Cuchillo, el nuevo pistolero. Es un asesino a sueldo de Denver. Me vio tomando las fotografías. Sin embargo, antes de que pudieran procesar completamente esta información, se escuchó el sonido que todos temían: cascos de caballos aproximándose rápidamente a la iglesia. En ese preciso momento, el padre Miguel tomó una decisión que definiría su destino eterno. «Hay un túnel detrás del altar que lleva al cementerio. Fue construido durante las guerras mexicanas para proteger los tesoros sagrados. Pueden escapar por ahí». Lo que no sabían era que Jack el Cuchillo había rodeado la iglesia con 5 hombres, y el túnel secreto los llevaría directamente a una emboscada mortal. El túnel detrás del altar era más estrecho de lo que habían esperado, apenas lo suficientemente ancho para que una persona pasara gateando. El aire estaba viciado y húmedo, cargado del olor a tierra y moho de décadas. Andrés iba primero, seguido por Clara, luego Esperanza y finalmente Tommy. El padre Miguel había permanecido arriba para retrasar a los perseguidores, armado solo con su fe y su determinación. Pero entonces, cuando estaban a mitad del túnel, escucharon voces encima de ellos. Jack el Cuchillo había encontrado la entrada secreta y estaba interrogando al padre Miguel con métodos que hicieron que Clara se estremeciera. «¿Dónde están, viejo? Mi paciencia tiene límites, y cuando se agote, empezaré a cortar dedos». La voz del sacerdote llegó débil pero firme. «Hijo, tu alma está en peligro. Nunca es demasiado tarde para buscar el perdón». En ese momento se escuchó un golpe seco, seguido por un grito de dolor. Jack había perdido la paciencia. Andrés aceleró el paso, sintiendo que cada segundo perdido ponía en mayor peligro no solo sus vidas, sino la del valiente sacerdote que los estaba protegiendo. De repente, llegaron al final del túnel, que terminaba en una cripta antigua debajo del cementerio. La salida estaba bloqueada por una losa de piedra que no había sido movida en años. «No puedo moverla solo», gruñó Andrés, empujando con todas sus fuerzas.
Tommy se unió a él, y entre ambos lograron mover la piedra lo suficiente para crear una abertura. Pero cuando Andrés asomó la cabeza para verificar que el camino estuviera libre, vio algo que le heló la sangre. Sin embargo, no era Jack el cuchillo quien los esperaba afuera. Era algo mucho peor. Julián Ortega en persona estaba de pie entre las lápidas, flanqueado por 6 pistoleros armados con rifles. Había adivinado correctamente que intentarían escapar por el cementerio. «Bienvenidos de vuelta, queridos fugitivos», dijo con una sonrisa que no tenía nada de humana. «Espero que hayan disfrutado su pequeña aventura romántica, porque está a punto de llegar a su fin». En ese preciso momento, Andrés se dio cuenta de que habían caído en la trampa perfecta. No había escapatoria posible. Lo que no sabía Julián era que Águila Nocturna y sus guerreros habían estado observando desde las sombras, esperando el momento exacto para intervenir. El cementerio de San Rafael se convirtió en un campo de batalla bajo la luz gris del amanecer. Julián Ortega había posicionado a sus hombres estratégicamente entre las lápidas, creando un círculo mortal alrededor de la cripta donde Andrés y Clara estaban atrapados. Pero entonces, el silencio matutino fue roto por un sonido que hizo que todos los pistoleros se volvieran nerviosamente. El ulular de un búho repetido 3 veces. Era la señal apache para el ataque. En ese momento, figuras pintadas para la guerra emergieron de detrás de las lápidas más grandes como espíritus vengadores. Águila Nocturna había cumplido su promesa. Sus guerreros habían estado esperando en posición durante horas. El primer pistolero cayó sin siquiera saber qué lo había golpeado. Una flecha apache le atravesó el pecho antes de que pudiera levantar su rifle. De repente, el cementerio se convirtió en un caos de gritos, disparos y cantos de guerra. Los pistoleros de Julián, acostumbrados a intimidar a civiles desarmados, se encontraron luchando contra guerreros experimentados que conocían cada roca y cada sombra del terreno. Andrés aprovechó la confusión para sacar a Clara y los demás de la cripta. Tomó el rifle de uno de los pistoleros caídos y se posicionó detrás de una lápida de mármol grande. Sin embargo, Julián Ortega no era cobarde. Había sobrevivido en territorio hostil durante años y no iba a ser derrotado fácilmente. Con una pistola en cada mano, avanzó directamente hacia la posición de Andrés, gritando por encima del ruido de la batalla. «Todo esto es por una mujer que ni siquiera vale la pena. Valverde, sal y enfréntame como hombre». En ese preciso momento, Clara tomó una decisión que cambiaría todo. Se incorporó desde detrás de su refugio, exponiéndose deliberadamente al fuego enemigo. «Julián, aquí estoy. Si me quieres, ven por mí». Lo que pasó a continuación sucedió en cámara lenta. Julián se volvió hacia Clara, levantando ambas pistolas con una sonrisa triunfante. Andrés rugió como un animal herido y se lanzó desde su posición. Clara cerró los ojos, esperando el impacto de las balas. Pero entonces, una figura masiva se interpuso entre Clara y las armas de Julián. Era Bull McMaster. Bull McMaster estaba vivo. Había sobrevivido al ahorcamiento porque el nudo de la soga se había aflojado en el último momento, permitiendo que Tommy y otros simpatizantes lo bajaran antes de que muriera. Durante días había permanecido escondido, recuperándose de sus heridas y planeando su venganza. Ahora estaba frente a Julián Ortega, con marcas de cuerda aún visibles en su cuello y una determinación que brillaba como fuego en sus ojos. Pero entonces, Bull no atacó a Julián. En lugar de eso, se dirigió a él con voz ronca pero firme. «Julián, durante 5 años te serví sin hacer preguntas. Hice cosas terribles porque pensé que el dinero era más importante que mi alma. Pero esa mujer», señaló a Clara, «me mostró que nunca es demasiado tarde para elegir el bien sobre el mal».
Julián retrocedió, confundido por la falta de violencia en el enfoque de Bull. ¿De qué hablas, traidor? Te di todo: poder, dinero, respeto. En ese momento, Bull sonrió tristemente. Me diste todo excepto la única cosa que importa: la paz interior. Esa señora me la devolvió con un simple acto de gratitud. La batalla alrededor del cementerio había cesado. Los pistoleros restantes, al ver que su líder estaba acorralado, habían decidido que era mejor rendirse que enfrentar a guerreros apaches furiosos. De repente, Julián levantó una de sus pistolas hacia Bull, pero su mano temblaba incontrolablemente. Años de crueldad y paranoia habían minado su confianza en sí mismo. No me vengas con discursos moralistas. La vida es para los fuertes y yo soy el más fuerte. Sin embargo, cuando apretó el gatillo, la pistola falló. Bull había saboteado todas las armas de Julián durante su tiempo fingiendo estar muerto. En ese preciso momento, Águila Nocturna apareció detrás de Julián como una sombra materializada. El hombre que vive solo para sí mismo está ya muerto en vida, dijo el curandero en español perfecto. Tú eliges, muerte del cuerpo o muerte del espíritu. Pero una de las dos debe ocurrir hoy. Lo que nadie esperaba era que Julián Ortega se derrumbaría completamente, sollozando como un niño perdido al enfrentar finalmente las consecuencias de sus acciones. Para mediodía, todo San Rafael había escuchado sobre la confrontación en el cementerio. Los ciudadanos del pueblo comenzaron a reunirse en la plaza principal, no como una turba sedienta de sangre, sino como una comunidad que finalmente había encontrado el valor para enfrentar la tiranía. El doctor Morrison había examinado a Julián y declarado que estaba sufriendo un colapso nervioso completo. El hombre que había aterrorizado al pueblo durante años ahora se acurrucaba en una celda improvisada, murmurando incoherentemente sobre fantasmas y venganzas. Pero entonces, Esperanza había presentado sus fotografías y documentos ante una asamblea improvisada de ciudadanos. La evidencia era abrumadora: años de fraude, extorsión y el asesinato premeditado de María Elena Ortega. Clara estaba de pie junto a Andrés en la plataforma donde normalmente se hacían los anuncios públicos. Por primera vez en años no sentía miedo. La verdad había salido a la luz y la verdad los había liberado a todos. En ese momento, el padre Miguel, con un ojo morado pero sonriendo, se acercó al micrófono improvisado. Hermanos y hermanas, hemos sido testigos de un milagro. No el milagro de la violencia venciendo a la violencia, sino el milagro del amor venciendo al odio. La multitud murmuró su acuerdo. Incluso los mineros más rudos habían sido tocados por la historia de Clara y Andrés. De repente, una voz se alzó desde la multitud. ¿Qué hacemos con Julián? ¿Lo entregamos a las autoridades territoriales? Fue Águila Nocturna quien respondió, apareciendo en la plataforma con la dignidad silenciosa de un juez ancestral. En mi pueblo creemos que la verdadera justicia no es venganza, sino sanación. Este hombre está roto, necesita curación del alma antes que castigo del cuerpo. Sin embargo, Clara se adelantó, su voz clara y fuerte. Julián debe enfrentar las consecuencias legales de sus crímenes, pero también merece la oportunidad de redimirse, como Bull McMaster ha hecho. La multitud consideró estas palabras en silencio reflexivo. En ese preciso momento, una decisión colectiva se formó sin necesidad de votación formal. San Rafael cuidaría de Julián hasta que las autoridades legítimas pudieran juzgarlo, pero también se asegurarían de que recibiera el tratamiento médico y espiritual que necesitaba. Lo que nadie esperaba era que esta decisión marcara el comienzo de una nueva era de justicia comunitaria en todo el territorio. 3 meses después, la primavera había llegado a las montañas de Colorado con una explosión de vida y color.
Los campos alrededor de San Rafael estaban cubiertos de flores silvestres, y el aire llevaba el aroma dulce de los árboles frutales en flor. Clara y Andrés habían construido una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, en un claro donde podían ver tanto las montañas como el valle. Era simple pero hermosa, con un jardín donde Clara cultivaba hierbas medicinales que había aprendido de Flor de Luna. Pero entonces, una mañana, mientras Clara trabajaba en su jardín, sintió una presencia familiar. Se volvió para encontrar a Águila Nocturna, observándola con una sonrisa paternal. «Los espíritus están complacidos», dijo el curandero. «El valle está en paz, y dos corazones que estaban perdidos han encontrado su camino de vuelta el uno al otro». Clara se limpió la tierra de las manos y se acercó al anciano apache. «Águila Nocturna, nunca podré agradecerte suficientemente lo que hiciste por nosotros». En ese momento, el curandero negó con la cabeza gentilmente. «Yo solo seguí las instrucciones de los espíritus. Fueron ustedes quienes tuvieron el valor de seguir a sus corazones, a pesar del peligro». De repente, Andrés apareció desde detrás de la cabaña, cargando madera para la chimenea. Al ver a Águila Nocturna, sonrió ampliamente. «Mi amigo, llegas justo a tiempo. Clara ha estado practicando las recetas de medicina que Flor de Luna le enseñó, y creo que está lista para curar a cualquiera en un radio de 100 millas. Sin embargo, Águila Nocturna tenía noticias que compartir. He venido a despedirme. Mi pueblo se muda hacia el norte, donde el gobierno nos ha prometido tierras permanentes. Pero antes de irme, los espíritus me han mostrado una visión sobre ustedes». Clara y Andrés intercambiaron miradas curiosas. ¿Qué tipo de visión? El curandero cerró los ojos, como si estuviera viendo algo más allá del mundo físico. «Veo niños corriendo por este valle. Veo una escuela donde se enseñará tanto la sabiduría del hombre blanco como la sabiduría apache. Veo un lugar donde todas las razas pueden vivir en armonía». En ese preciso momento, Clara sintió una calidez especial en su vientre, una sensación que había estado negando a sí misma durante semanas. Lo que Águila Nocturna había visto en su visión ya había comenzado a hacerse realidad. 6 meses después, el primer niño nacido en la nueva era de San Rafael llegó al mundo en una noche de luna llena. Era un varón de cabello oscuro y ojos verdes que miraba el mundo con la curiosidad intensa de su madre y la determinación tranquila de su padre. Clara lo sostuvo en sus brazos mientras Andrés la observaba con una ternura que trascendía las palabras. Habían llamado al niño Miguel, en honor al padre que había arriesgado su vida por protegerlos. Pero entonces, una sorpresa inesperada llegó con los primeros rayos del amanecer. Águila Nocturna apareció en la puerta de la cabaña, acompañado por Flor de Luna, quien había venido especialmente para asistir en el nacimiento. «Los espíritus me enviaron un mensaje», explicó el curandero mientras Flor de Luna examinaba al bebé con manos expertas. «Este niño está destinado a ser un puente entre mundos». En ese momento, Flor de Luna sonrió y le devolvió el bebé a Clara. «Es fuerte y sano. Llevará la marca de los 2 pueblos en su corazón». Clara miró a su hijo, sintiendo una mezcla de alegría y responsabilidad que la abrumaba. De repente, Tommy Morrison apareció en la puerta, ahora convertido en un joven respetable que había tomado el lugar de Bull McMaster como líder de la seguridad del pueblo. «Señora Clara, señor Andrés, todo el pueblo quiere conocer al nuevo bebé. Han traído regalos». Sin embargo, lo más sorprendente fue ver quién estaba entre los visitantes que se habían reunido afuera de la cabaña. Julián Ortega, acompañado por 2 guardias pero con expresión genuinamente arrepentida, había venido a presentar sus respetos. Los meses de tratamiento médico y consejería espiritual con el padre Miguel habían transformado al hombre que una vez había sido el terror del territorio.
Seguía siendo responsable legalmente de sus crímenes, pero su alma había encontrado el camino hacia la redención. En ese preciso momento, Clara tomó una decisión que definiría su carácter para siempre. «Déjenlo pasar», dijo suavemente. Julián se acercó lentamente, con humildad genuina en cada paso. «Clara, Andrés, he venido a pedirles perdón. Sé que no merezco su misericordia, pero quería que supieran que cada día trabajo para llegar a ser el hombre que debería haber sido desde el principio». Lo que pasó a continuación sorprendió a todos los presentes. Clara extendió su mano libre hacia Julián. «El perdón no se gana, Julián, se da libremente, y yo te perdono». Nunca imaginó que esas palabras liberarían no solo a Julián de su culpa, sino a ella misma de los últimos vestigios de miedo y odio que había llevado en su corazón. 10 años habían pasado desde aquella tormenta de febrero que había cambiado para siempre el destino de Clara y Andrés. El valle que ahora llamaban hogar se había convertido en un modelo de convivencia pacífica entre diferentes culturas y razas. La escuela que Águila Nocturna había visionado se alzaba orgullosa en el centro del pueblo, donde niños apaches, mexicanos y anglosajones aprendían juntos bajo la dirección de Clara. Sus enseñanzas combinaban las tradiciones académicas con la sabiduría ancestral de los pueblos nativos. Miguel, ahora un niño de 9 años, corría por los campos con sus hermanos menores, Elena y Tomás, y una docena de primos adoptivos de todas las etnias. El sueño de Águila Nocturna se había hecho realidad. Una generación estaba creciendo sin conocer los prejuicios que habían dividido a sus padres. Pero entonces, en una tarde dorada de octubre, mientras Clara enseñaba a un grupo de niños sobre las propiedades curativas de las plantas locales, una carta llegó que traería noticias del mundo exterior. Andrés la abrió con expresión seria, pero mientras leía, su rostro se iluminó con una sonrisa de triunfo. «¿Qué dice?», preguntó Clara, notando el cambio en su expresión. «Es del gobernador territorial. San Rafael ha sido seleccionado como sede del primer Congreso Intercultural del Oeste. Representantes de tribus nativas, comunidades mexicanas y asentamientos anglosajones vendrán aquí para aprender sobre nuestro modelo de convivencia». En ese momento, Clara sintió un orgullo profundo, no por el reconocimiento oficial, sino por lo que significaba para las futuras generaciones. De repente, Miguel corrió hacia ellos con algo brillante en la mano. «Mamá, papá, encontré esto en el arroyo». Era un fragmento de turquesa, pulido por años de agua corriente hasta brillar como una joya preciosa. Sin embargo, cuando Clara lo tomó en sus manos, recordó el collar que Águila Nocturna había dado a Andrés años atrás. El curandero había dicho que la turquesa era la piedra de la protección y la sanación. En ese preciso momento, comprendió que el círculo se había completado. El amor que había comenzado en los campos de Kansas, que había sobrevivido al fuego y la separación, al miedo y la persecución, había florecido finalmente en algo más grande que ellos mismos. Andrés rodeó a su familia con los brazos, mirando el valle que se extendía ante ellos como una promesa dorada. «¿Sabías que esto pasaría?», le preguntó a Clara en un susurro. «Cuando éramos niños y jugábamos junto al arroyo, ¿soñaste alguna vez que terminaríamos aquí?». Clara sonrió, recordando a la niña de 17 años que había huido de un incendio sin saber que estaba corriendo hacia su destino. «No, nunca soñé esto específicamente, pero siempre supe que contigo cualquier lugar podría convertirse en hogar». Lo que ninguno de los dos sabía era que su historia se convertiría en leyenda, contada durante generaciones como prueba de que el amor verdadero puede triunfar sobre cualquier adversidad y que la redención está al alcance de cualquier corazón dispuesto a cambiar.
El sol se ponía sobre las montañas de Colorado, pintando el cielo con tonos dorados y carmesí. En el valle de San Rafael, donde una vez el miedo había reinado supremo, ahora florecía el amor en todas sus formas, entre esposos, entre padres e hijos, entre vecinos de diferentes culturas y entre antiguos enemigos que habían encontrado el camino hacia el perdón. Y en el arroyo que había visto nacer su amor de niños, el agua seguía corriendo hacia el futuro, llevando consigo la promesa de que algunas historias de amor están destinadas a durar para siempre. Queridos oyentes, esta historia de amor, redención y esperanza ha llegado a su fin, pero me encantaría conocer su opinión. En los comentarios, déjenme una sola palabra que resuma lo que sintieron. Fue esperanza, sanación, amor eterno, redención o algo completamente diferente. También califiquen esta historia del 1 al 10. Sus comentarios me ayudan a crear relatos aún más emocionantes. Los invito a seguir explorando los numerosos relatos originales de nuestro canal. Cada historia está creada para tocar las fibras más profundas del alma humana. El amor que trasciende el tiempo, la esperanza que renace en la adversidad y la fuerza que encontramos en los momentos más oscuros. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Juntos seguiremos explorando los rincones más hermosos del corazón humano, una historia a la vez. Hasta la próxima historia.